Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a el día 6, penúltimo día de este reto, que como saben no es en orden, pero bueno, es la penúltima etapa. Y vamos a hablar del lenguaje kinky, ¿sí? Kinky es como pervertido, como lo prohibido, ¿sí? Pero vamos a llamarlo kinky, que me encanta esa palabra. Y aparte viene del inglés y la autora habla en inglés, así que vamos a llamarle kinky, pero porque me gusta. O sea, no lo cambiamos al español, sino lo dejamos en inglés. Ok, entonces el lenguaje kinky se activa principalmente a través de lo psicológico, lo prohibido y el juego consciente con los límites, ¿sí? Este lenguaje no se trata solo de intensidad física, sino de algo mucho más profundo. La mente, la emoción y la narrativa interna como puerta al placer, ¿ok? Para este lenguaje, el deseo muchas veces nace en la imaginación, el misterio, la transgresión, esta palabra siempre me cuesta demasiado, transgresión simbólica. La polaridad y el poder emocional de lo no permitido. Ok, entonces, ¿qué es lo que realmente significa kinky? ¿Sí? En este contexto. No es una patología, obviamente, no es prevención y no es que haya algo roto. Es un lenguaje erótico donde el placer se despierta por lo inesperado, lo diferente, lo que rompe la norma, lo que juega con control o entrega y lo que activa emoción intensa. El foco está en la experiencia psicológica y no solo en lo físico, ¿ok? O sea, aquí entra perfectamente el sadomasoquismo, aquí entra el tema de imaginarte que estás teniendo relaciones estás teniendo un trío, imaginarte que te fuiste de viaje a no sé dónde con un amante y no sé qué cosa. O sea, como que toda esta parte imaginativa de estoy teniendo relaciones con el mejor amigo de mi esposa, ¿sabes? O sea, como que toda esta parte prohibida es lo que causa como excitación y desde esa imaginación, desde eso psicológico traído al momento presente, aumenta la excitación. Obviamente también juguetes usados, o sea, como te amarro, hay muchas cosas, ya se las vamos a ir poniendo en el cuadro, pero esto es lo prohibido, cualquier cosa que tú hayas interpretado como prohibido en algún momento y entonces lo traes a cotación. O sea, que puede ser, por ejemplo, una persona que tiene este lenguaje kinky en una religión en particular, puede que para esa persona eso kinky no sea kinky para mí, pero para que entiendan como la idea, ¿ok? Entonces, ¿cómo vive el deseo una persona kinky? La excitación mental antes que corporal. Entonces el encendido suele comenzar en la fantasía, en esa historia interna, en el significado simbólico o en la dinámica emocional. La mente crea el contexto que permite al cuerpo abrirse, ¿sí? Esto es muy importante. La mente crea el contexto que le permite al cuerpo abrirse. Entonces, muchas personas kinky sienten que el deseo aparece cuando hay tensión, cuando hay un riesgo simbólico, cuando hay misterio, cuando hay juego con límites. No porque buscan el peligro real, sino porque esa intensidad los conecta con el sentir profundamente. Entonces, ¿cuáles son los malentendidos comunes sobre este tipo de lenguaje? Para la persona que lo experimenta puede sentir como que hay algo mal conmigo, ¿sí? Es el miedo más frecuente porque los mensajes culturales que recibimos en el día a día o en nuestra crianza nos hacen creer que estos deseos son incorrectos, que deberían ocultarse, que significan trauma o daño. Yo me recuerdo que la primera exploración que yo tuve a este deseo kinky fue cuando me empecé a preguntar si a mí me atraían las mujeres, como que, ay, pero yo cuando estoy pensando en ciertas cosas, pienso en mujeres o será. Entonces, claro, yo era como, pero ¿qué me pasa? Porque yo estoy pensando en eso está mal y como lo reprimía y cuando entendí que, bueno, sí, esa parte me causa excitación y está perfecta. Entonces, cuando lo aceptas, ya puedes abrazar el dejarte sentir placer por eso que en lugar de reprimirlo, ¿no? Entonces no hay nada mal con lo que tú estés deseando siempre que esté bien canalizado, ¿ok? Entonces, lo que más queremos con que entiendan y entiendas el lenguaje kinky es que se pueda liberar esa vergüenza, entendiendo que la diversidad del deseo es parte de la naturaleza humana, ¿ok? Entonces,
Hay una clave muy importante que es fantasear algo no significa querer vivirlo literalmente. O sea, yo puedo decirle a mi pareja como que, mira, o sea, estamos explorando este lenguaje kinky y entonces quiero fantasear, quiero que hoy fantasiemos con esto, que de repente estoy jugando pádel y mi partner que es del otro sexo de repente me toca la nalga y entonces y ahí te vas a fantasear y te vas a fantasear, puedes hacerlo sola o solo o lo puedes hacer en un acto sexual con una persona. O sea, estás con tu pareja y están fantaseando los dos y los dos empiezan a co-crear esa historia sin miedo, porque es entender que están viviéndolo en la fantasía y que porque lo vivan en la fantasía no va a pasar en la realidad. Que ya después de que ustedes experimenten varias, o sea, algo muchas veces en la fantasía puedan querer llevarlo a la realidad, puede ocurrir y ya ahí es conversar si quieren dar ese paso para llevarlo a la realidad. ¿Me explico? Entonces, a nosotros nos ha pasado, muchas veces tenemos una fantasía con algo en la mente y luego entonces decimos, ok, como que ya estamos listos para llevarlo a la realidad, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Otra cosa es que el juego erótico ocurre en un espacio seguro y consensuado, o sea, como que, ok, yo tengo esta fantasía, pero estamos en este espacio seguro y consensuado. La seguridad es esencial para este lenguaje, porque obviamente te estás abriendo a cosas que no son como tan comunes y es como que necesito sentirme seguro para hacerlo. La verdad es que la seguridad es algo que necesita el deseo en cualquier manifestación y en cualquier lenguaje. Otro malentendido de que puede pasar la persona que tiene este lenguaje es ser visto como demasiado, ¿ok? Porque en pareja el kinky puede sentirse como incomprendido, juzgado, silenciado, como que, ay, eso no lo vamos a hacer, o como, ay, no, eso es demasiado. Entonces, claro, lo que termina generando el que la persona se quiera ocultar o que se desconecte o que se sienta muy solo emocionalmente o que explore esas cosas por fuera. ¿Cuáles son las sombras de este lenguaje? 1. Usar la intensidad para evitar la intimidad emocional. Si no hay integración, la persona puede quedarse en la experiencia intensa de lo kinky, en evitar vulnerabilidad real y en desconectarse del corazón. Entonces eso es importante también. Otras sombras que pueden sentir vergüenza profunda. Muchos aprendieron a esconder deseos, a reprimirse, a sentir culpa y evidentemente todo esto bloquea el placer y bloquea la autenticidad, el poder expresar lo que realmente desean. Otra cosa es falta de espacios seguros. O sea, si yo no tengo un espacio seguro con mi pareja, entonces no hay comunicación, no hay consentimiento y no hay confianza, el juego psicológico no puede ser saludable. Entonces la seguridad emocional y ese espacio seguro con la pareja es imprescindible. Y una cosa bonita que pasa cuando empezamos a identificar esto de los lenguajes es entender que ya va, yo estoy aprendiendo el lenguaje del otro. No quiere decir que yo lo hable o lo tenga que hablar, pero ya cuando él me lo está explicando desde ese lugar de, ay, esto es lo que yo siento, es lo que yo quisiera, uno se abre mucho más, porque tal vez antes, desde este mito, como que hay toda la sexualidad o el proceso de encenderte sexualmente debería ser igual, ay no, yo no siento eso, entonces ay no lo hacemos. Pero cuando entiendes que el otro puede excitarse con eso y tú quieres que tu pareja esté excitada y quieres acompañarlo, entonces te abres a escucharlo, te abres a poder recorrer ese placer con esa persona que tal vez en un principio tal vez a ti no te enciende tanto, pero eventualmente puede ser que, boom, hables el lenguaje y ya sea algo que te empiece a excitar también. ¿Cuáles son los regalos de este lenguaje kinky, del blueprint kinky? Cuando está sano e integrado, este lenguaje aporta creatividad erótica, aporta valentía emocional, capacidad de transformar sombra en conciencia, una intensidad vivida con presencia y autenticidad profunda, ¿ok? Este lenguaje recuerda que la totalidad humana incluye luz y sombra y ambas pueden integrarse con amor. ¿Qué necesita la persona que habla este lenguaje para florecer? 1. Seguridad absoluta y consentimiento. El placer solo es real cuando hay acuerdos claros, cuando hay confianza, límites y cuidado mutuo. Sin eso, no es juego y termina haciendo daño. Otra cosa que necesita es liberarse de la vergüenza y reconocer que sentir distinto no es estar roto. Y la aceptación abre paso al placer auténtico. Otro punto es integrar corazón y emoción. Cuando el kinky conecta con la vulnerabilidad, la ternura y la presencia, la intensidad se vuelve profundidad real, no solo estímulo, ¿ok? El mensaje emocional profundo de todo esto es que el kinky no necesita esconder las partes intensas de su deseo,
Porque cuando hay conciencia, cuidado y amor, incluso la sombra puede volverse un camino de conexión. ¿Ok? El Kinky nos enseña que el placer también vive en lo que no nos atrevimos a mirar. Y cuando hay la conciencia de esto, todo cambia. Y la sombra deja de ser oscuridad y se vuelve verdad. Espero que entender este lenguaje les haya aperturado muchísimo la mente, que se atrevan a probar cosas nuevas, a escucharse a ustedes y a escuchar a su pareja. Una vez más los invito y las invito a que vayan a ese cuadro de Excel a ver qué hay por ahí que pueda estar relacionado con el lenguaje kinky y puedan irlo explorando para ver qué de eso los enciende, qué los apaga, qué les gusta y qué no. Sin juicio, simplemente para conocerse desde dónde están partiendo a convertirse en esas personas del 1% en la sexualidad que son políglotas y que se abren al placer con conciencia y profundidad. Espero que les haya gustado este audio y nos vemos en el último audio donde vamos a hablar del lenguaje shape shifter, ¿sí? Ese que es capaz de cambiar entre un lenguaje y otro. Nos vemos allá. Un besito. Chao, chao.